un susurro constante en momentos de iniciar, de cambio o de miedo. La voz que dice no puedo. ¿De dónde viene esa voz? ¿De dónde, fue madre? ¿De dónde alimentamos la voz que dice que no puedo? ¿De dónde alimentamos esta voz que nos No pasa sé, constantemente? yo no sé si previo a lanzarnos a algo nuevo, realmente el miedo lo que pudiese paralizar, porque yo el miedo no lo siento físicamente. A mí el miedo no es como los nervios, no sé, estoy nerviosa y sudo y se me nota, yo me pongo roja, pero el miedo yo no tengo una sensación física no tengo como una respuesta en la que tal vez yo siento que el corazón se me acelera o que estoy fría. Yo no he sabido identificar el miedo en una respuesta física, pero creo que sí me pasa mucho con la voz interna, pero finalmente soy yo hablándome a mí misma con este no puedo. Sí, es la duda. Es La la duda duda. constante. Yo creo que ese tema lo hemos conversado como con varias amigas también, y yo no sé si esto es de una generación puntual, pero he escuchado bastante como este pensamiento y lo que le llamamos lo del síndrome del impostor también, que es como de tenemos la experiencia, tenemos las capacidades, las capacidades, tenemos las ganas, tenemos la motivación y es como esto no es para ti, no es suficiente, te faltan capacidades para eso. Y yo creo que hay una, ahora que mencionabas lo del miedo, yo había notado aquí, inclusive que había que saber diferenciar entre el miedo que te avisa, es decir, el miedo que te avisa de, ojo que aquí hay algo, pero chévere, pero podemos. Entonces, como dar un poquito como ese salto al vacío versus el autosabotaje. Entonces, este autosabotaje también yo había escrito como la definición de autosabotaje, como para poder entender un poco más. Y era tendencia a ponernos obstáculos inconscientes que nos impiden alcanzar nuestras metas. Ujú. Actúa como mecanismo de defensa para evitar el fracaso, la responsabilidad, la decepción, el enojo de alguien, por ejemplo. Entonces de ahí lo enganchaba yo con que esto es miedo. ¿Y de dónde puede venir ese impostor o esta voz que dice no puedo? Pues puede venir de creencias, puede venir de experiencias pasadas. Yo no sé si a ti te ha pasado o te has puesto a preguntarte en algún momento si esa voz tiene alguna causa raíz, si la has escuchado antes o te la dijiste en algún momento. Yo no sé realmente si yo la escuché de otra persona o si viniese de otra persona, pero siendo muy honesta, a mí la mayoría de los sueños me encontraron sintiéndome insuficiente. No hubo un solo reto o un solo sueño al que yo quisiera enfrentarme sintiéndome insuficiente. Siempre, y lo hablo a nivel general, cualquiera, antes de entrar a la universidad y ser aceptada, yo pensaba que para esa universidad no me iba a dar que me aceptaran. Para hacer exámenes importantes que tuve que tomar en inglés, yo decía, es que a mí no me va a dar. Aún sabiendo que era el paso que necesitaba tomar para dar un salto a arriesgarme a algo nuevo. Bajo cualquier situación, yo me sentí insuficiente. Y no sé si eso, o sea, yo no estoy tan segura de si eso sea algo que en el proceso de crecer y tal vez en la niñez lo reafirman o, no sabría de hecho si es algo que nos lo refuerzan para Yo que en la pensé, edad adulta no pase. Pero eso sí me lleva mucho a la controversia del, porque te dijeron que constantemente puedes, entonces después no vas a saber lidiar con el fracaso. después del fracaso va a ser, sí, Sí, total. Sí, hay un pendulito que va a depender mucho de para qué extremo fue que me lancé. sí, hubo cosas que sin duda alguna dentro de mi proceso de crecer, también tuve que haber experimentado a través de las capacidades a lo que yo podía acceder o lo que no podía acceder con mi familia
o con mi papá, o lo que mi papá me podía alcanzar a brindar y mi mamá también. Entonces, sin duda habían cosas en las que me decían, no se puede. Sí, esto no se puede, no puedes tener esto porque no hay capacidad para más. Y yo no sé si el inconsciente se va grabando de que hay cosas a las cuales no podemos acceder porque entonces, por ejemplo, si en mi infancia no estudié en un colegio bilingüe, entonces porque no tuve en inglés desde que estoy chiquita, no voy a poder acceder a un trabajo en el que yo hable inglés. Es como que una cosa puede ser un efecto dominó en muchas otras que se presenten a lo largo de la vida, pero para mí hay una diferencia muy grande entre no poder hacer algo por recursos, por posibilidades, por méritos, y otra muy diferente es creer que yo no puedo. Sí, que yo creo que esa es la creencia fuerte. Que yo creo que esa es la creencia fuerte. Exacto. Sí. Mira que en mi caso, a mí lo que me pasó fue que yo, estando en el trabajo, y eso fue hace poco, hace por ahí unos 2 años, tal vez, yo fui notando que yo dudaba constantemente de mí misma, de mis capacidades, de lo que yo era capaz de entregar en el trabajo. Creo que en ese punto llevaba por ahí un año como en un nuevo rol que me habían movido dentro de la empresa y yo me sentía re chiquita. Yo trabajo con compañeros que son mayores que yo. Yo decía, o sea, yo trabajando a la par con señores que llevan 25 años, 20 años en la empresa, que demuestran demasiada seguridad al hablar, que se les nota que tienen el conocimiento. Y me empecé a cuestionar tanto eso que terminé yendo a terapia, a conversarlo a terapia, porque para mí se volvió una carga, porque además no, digamos que yo tenía muchas ideas para hacer en el trabajo, pero no las exploraba ni las llevaba a cabo ni las ejecutaba porque yo decía, ¿esto a quién le va a servir? ¿Esto cómo lo voy a hacer si no tengo las herramientas? ¿Cómo si yo no sé a profundidad de esto que saben todos? Entonces me empezó a pesar tanto que decidí ir a terapia. Me acuerdo que lo que encontramos en ese momento con mi terapeuta era que yo dudaba en mis capacidades porque cuando hicimos como un tema como de imaginarnos cuándo fue la primera vez que yo dudé de mis capacidades, me hubo un recuerdo que me llegó bastante nítido y fue cuando entré a la universidad, que es mi universidad, la Universidad del Valle. Y cuando yo entré, en realidad cuando yo apliqué a la universidad, yo no quedé porque el ICFES me alcanzaba. Y yo venía, yo no sé si creo que esto lo he contado antes, yo venía de haber sido muy buena estudiante en el colegio, de ser premiada. Entonces yo ahí pensé, ¿para qué me sirvieron tantos reconocimientos de buena estudiante si esto no me sirve para entrar a la universidad que yo quiero entrar? Y creo que yo ahí, esa fue la primera vez que yo dudé, yo dije, yo no soy lo suficientemente inteligente. O sea, a mí esto no me da para realmente entrar a la universidad que yo quería entrar, que era la Univalle. Entonces, esa memoria, me acuerdo muy bien y se los quiero contar porque me acuerdo que la terapeuta me preguntó que cuál era la imagen que tenía de mí cuando yo recordaba esa memoria. Entonces yo le dije a ella, yo me acuerdo estar, me siento con la cabeza baja, con las rodillas como hacia la mitad, como muy agachadita. Entonces me dijo, ¿cómo lo sientes en el cuerpo cuando te pasas en el trabajo? Y yo le dije, me siento tal cual. O sea, siento que estoy con la cabeza agachada, siento que yo me veo muy chiquita. Entonces creo que de parte mío, no es que yo haya solucionado del todo este tema porque aún no lo he solucionado, pero creo que lo mío sí se dio a raíz de una experiencia que me sacudió un poquito y me dijo, pues puede ser muy disciplinada y todo, pero hay cosas en las que no solamente la disciplina sirve y habrá que hacer otras cosas diferentes para poder llegar a esa meta. Pero creo que eso me jugó muy en contra de que entonces todas los movimientos que yo podía haber tenido en el trabajo, siempre yo era como Como o sea, insuficiente. ok, ¿por Sensación de qué? insuficiencia.
como que rol a mí nuevo, ¿para qué? O sea, ¿por qué si yo no estoy demostrando nada diferente al resto? ¿Por qué si yo no tengo las suficientes capacidades? Y me acuerdo que hubo un jefe que me dijo, tú llevas 11 años trabajando en la empresa. O sea, es imposible pensar que en 11 años tú no tengas la experiencia que tienes. Y yo pensando como que no, yo aquí llevo 2 añitos trabajando. O sea, sí, siento que ahí llega un punto como de mucho autosabotaje y de en realidad merecimiento tal vez también, pero de no confiar en las capacidades que nosotros tenemos. Y eso es muy duro porque, pues, cuando ya llegamos a nuestra edad, que es una edad donde ya estamos buscando temas laborales, pues no vamos a tener al jefe que nos esté diciendo constantemente, pero mira tú que si eres bueno, pero mira que tienes las capacidades. O sea, mamá y papá, seguramente con el pecho hinchado de todo lo que cada uno haga. Pero entonces, ¿quién te ayuda a salirte de ese bucle de constantemente no puedo o esto no es para mí? Pues uno mismo, finalmente sí es uno mismo. Es uno mismo. Sí. Y no, yo no sé, reflejado en tu historia, por ejemplo, eh, quienes nos escuchan y quienes hayan sentido situaciones que les han pasado similares en sus historias de vida, pero a mí me parece que esta etapa digo yo etapa, pues, pero pudiera no ser una etapa, ¿no? Porque yo creo que con el síndrome del impostor y con la duda se convive por mucho tiempo hasta que uno no hace conciencia de por qué estoy dudando constantemente entonces de todo lo que hago, o sea, o de todo a lo que me quiero lanzar. Y a mí se me ha presentado, por ejemplo, en el no estoy lista, necesito prepararme más. Cuando tenga más experiencia, no sé, o sea, o cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo también. Y hay algo que conscientemente, de lo cual me hiciste consciente ahorita que te escuché y nos contabas la historia de la universidad, que yo creo que ese salto cuántico de pasar a la universidad para los que atravesamos una universidad pública significa un mérito grande a nivel personal y a nivel familiar. Yo, quienes nos escuchen y no sean de Colombia y quienes sí entiendan o hayan vivido también esta parte en sus vidas, a mí, paralelamente a lo que tú nos dices, a mí me marcó mucho la entrada a la universidad. Para mí fue un proceso de volver a creer en mí y creo que aunque yo he estado constantemente dudando de mí, yo, por ejemplo, no me he hecho zancadilla. Yo me lanzo a lo que me tenga que lanzar, así tenga miedo. Y me pasa, de hecho, y nos pasa. Bueno, no digo nos, pero me pasa con el proceso de creación de tener un podcast. Cuando la propuesta estuvo y cuando el sueño surgió en una conversación entre nosotras dos, yo nunca te dije no puedo. Yo tenía miedo y aún así me he enfrentado a una cantidad de miedos, pero no me he querido hacer zancadilla. Y probablemente mi discurso no siempre es el más amable conmigo mismo, pero yo creo que el miedo que te anticipa a vivir una experiencia nueva no debería ser la razón por la cual nosotros nos detengamos a hacer a vivir algo. Y yo, por ejemplo, basado en experiencias que también yo he tenido, yo me pongo mucho a pensar lo que yo he vivido a través de correr, porque más allá de que correr se convierta en el medio para llegar a un cuerpo deseado o en el deporte que se practique porque está trending o está de moda, correr a mí me permitió disfrutarme algo en lo que yo no soy buena. Y yo no soy buena corriendo. Yo no voy a correr como las kenianas de África. Yo no voy a llegar de primera en una carrera donde hay más de 50.000 personas. Me inscribo para quedar de 48.000 seguramente, como una amateur más, pero me permito hacer algo en lo que yo no soy buena. Yo no estoy compitiendo con nadie. Seguramente yo compito con la versión que era yo 8 años atrás cuando empecé a hacerlo. Me gusta el proceso de lanzarme y de vivir y de la emoción que todavía me da inscribirme a una carrera que siempre va a ser un reto nuevo, pero no tengo la presión de no vivirlo simplemente porque tenga miedo o porque yo considere que necesito prepararme más
o que no tengo la experiencia suficiente. No la tengo. Y no me voy a convertir en corredora profesional y seguramente no lo seré nunca. Pero eso me ayudó a hacer las paces, a hacer algo en lo que yo no soy buena. Y no me vendo como una corredora buena. Yo salgo y corro y no cuento los tiempos y no muestro la distancia ni siquiera que corro. Simplemente salgo y corro. Y sí, hago un entreno y me preocupa hacerlo conscientemente, con los cuidados de mi salud, que me miden la frecuencia cardíaca y tengo mis gadgets tecnológicos y esas cositas. Pero ha sido un medio con el cual yo he podido hacer las paces a través de esa voz que todo el tiempo me dice que yo no estoy preparada para algo. Pero esa parte me encanta porque creo que es darle un poquito la vuelta a toda esa situación que estamos conversando, que si bien yo siento que si uno tiene esa vocecita y esa vocecita está hablando constantemente y casi que gritándote al oído constantemente, siento que es necesario hacer una pausa y al menos cuestionarte, empezar a ahondar un poco más de dónde viene esa voz, porque lo que tú has hecho, que le has lo que yo mencionaba, que donde le has cambiado, le has dado la vuelta, es porque aún seguramente teniendo la voz, tú o ya no la escuchas o ya no te impide hacer las cosas, porque incluso ahora que tú lo mencionabas, yo decía en el trabajo, por ejemplo, que era mi ejemplo, a mí me decían, ¿estás dispuesta a hacer? Yo, hágale. ¿Cómo? No tenía ni idea, o sea, y yo muerta del susto, también siempre me lancé a decir, yo lo hago, yo le meto, maravilloso, qué chévere, y creo que es el poder darle la vuelta, a hacer aún las cosas con esta vocecita, y creo que ya después la segunda parte sería es, si ya esto me está afectando más del normal, porque en tu caso podría ser, empecé a correr y todos los días cada vez que voy a correr es como, Es algo ¿para qué voy a triste correr si porque no no puedo? estoy corriendo como... Exacto. Tú le diste la vuelta, tú dijiste, aquí está la voz que seguramente me dice que podría estar más preparada, pero yo igual voy a correr, voy a disfrutar, voy a hacerlo consciente. Si este no es el caso y si alguno de aquí se siente reflejado, se siente reflejado en estas situaciones que estamos contando, y usted, y en ese caso, ustedes, por ejemplo, sienten que la voz sí les está haciendo zancadilla, entonces ahí la invitación mucho es de preguntémonos de dónde viene eso. ¿Fue una creencia que heredé? ¿Es un miedo a algo? ¿Qué pasa si me lanzo? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si digo que sí a ese nuevo trabajo? ¿Qué pasa si acepto, no sé, este cambio de rol o que digo sí a este deporte? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que yo creo que esa pregunta nos puede estar como retroalimentando mucho para poder identificar si es una creencia, si es una experiencia pasada o qué es lo que nos imposibilita de pronto y nos frena tomar decisiones. Porque la idea es seguramente no hacer desaparecer la voz, como en tu caso, sino poder tomar la acción, hacer el salto al vacío, aún sabiendo que la voz puede estar existiendo. Que creo que eso es lo maravilloso, o sea, me parece que es maravilloso, porque es darle un sí a pesar de que aquí constantemente están diciendo que no. Yo no sé, mira que si yo lo pongo basado en mi experiencia, el running me ha ayudado a transitar esto de una manera diferente, pero aplicado en otros aspectos de mi vida, yo lo sigo teniendo. Creo que eso parte la conversación como en dos. Por ejemplo, si nos lanzamos, estamos haciendo algo, pero aún así vemos el resultado de algo y estamos completamente insatisfechas. Ahí seguiría siendo la misma voz que dice no puedo, después aún así de haberlo logrado. ¿Eso seguiría siendo síndrome del impostor? ¿O eso sería una manera de decir, estás haciendo cosas grandiosas? No sé, digamos que estoy creando tarros de agua. Ya tenés un producto, el producto sale, el producto gusta. Lo que tú haces le sirve a las personas, como tú hablas, como tú conversas, pero aún así saliendo al aire y exponiendo tu talento o exponiendo tus conocimientos, sigues pensando que es insuficiente o que no es tan bueno. Porque entonces ahí es la voz que dice no puedo, pero te lanzaste y lograste algo y después de lograrlo hay insuficiencia o está la que definitivamente te retrae y ni siquiera te permites lanzarte a vivir algo, ya sea aportarle un trabajo, a un ascenso, a algo.
a algo que acompañe a la final tu vida, o lo que, o Pues, lo que nosotros podemos vivir también en respuesta después de haber recibido muchos no. Porque fíjate, yo he dudado mucho de mí, de mis capacidades después de un cúmulo de nos que yo ya no sabía cómo lidiar. Entonces es un rechazo tras rechazo que a la final, yo creo que es una vez también lo escuché en terapia, el inconsciente no reconoce si eres tú diciéndotelo o si te lo dicen externamente. Ya te eso lo sí es dijeron cierto. tanto externamente que ya el inconsciente ni siquiera sabe decir, no es que esta voz viene de afuera, ni siquiera es mía. Eso me parece un punto que sí puede conllevar a una condición de ya me creo yo entonces que yo no puedo. Pero ese punto también es súper importante porque ahí también es la manera en la que uno se habla, sea de manera inconsciente o consciente. Porque inclusive, ahora yo pensaba, tú me decías, yo no soy buena corriendo. Y yo decía, pero ¿quién te da la definición de bueno para correr? O sea, en tu caso, eres súper buena corriendo. Te sirve para lo que tú necesitas. No es para quedar de primera en una competencia, ni quedar de primera en una maratón, no es estar mejorando tu récord cada vez que vas y corres. Te sirve para lo que tú necesitas. En eso eres muy buena. Entonces yo creo que tendemos mucho como a decirnos, es que yo no soy bueno en esto o esto no es para mí y en realidad uno dice, pero versus qué. Porque inclusive, por ejemplo, ahora que tú decías eso, lo de correr, también me acordé que yo hace por ahí un año o dos añitos, un poco más, empecé a hacer pádel. Y cuando empecé a hacer pádel, una de las cosas por las cuales precisamente no quería era porque yo tenía muy incrustado en mi consciente de que yo siempre fui mala para el deporte. Siempre. O sea, yo decía, en la universidad de fútbol, mala. En el colegio de hacer voleibol, me llevaron a una competencia, me sacaron como al minuto 2. No, yo nunca le di a ningún deporte en el colegio, ni tampoco logré elegir un deporte en el que yo me sintiera buena en la universidad. Y cuando me di el chance haciendo pádel, y cada vez que la gente me decía, ve que juguemos que para practicar, y yo, pero yo no soy buena. O sea, entonces creo que también nosotros mismos como que nos condicionamos demasiado a decir, bueno, es que yo no soy buena, seguramente yo no estoy al nivel de otras personas que tienen más talento, más habilidades, que les gusta, que practican más. Seguridad, eso es un hecho. Pero eso no quiere decir que yo sea mala en ese deporte o no quiere decir que yo sea mala en ese rol o en ese trabajo. Tal vez me falta recorrido, sí, tal vez no estoy en el mismo nivel que otras personas, por supuesto, también puede pasar. Pero creo que nosotros mismos, ahí está lo del autosabotaje, nos empezamos a poner estas creencias de que es que yo soy mala en esto, o puede ocurrir realmente lo contrario, yo soy muy bueno en esto y ahí me voy también a un poquito al extremo, pero ya de por sí como definirnos en algo que es tan subjetivo, pues también ahí estamos cayendo en un error porque desde ya nos ponemos un límite que seguramente una persona que no ha corrido, entonces pongo el ejemplo, yo que intenté correr una vez y me jodí una rodilla, no voy a correr nunca más en la vida, yo te veo a ti que tú me dices, salí en la mañana y corrí tanto, tanto, yo digo, Sofía, una crack, para mí tú eres una crack, corriendo. Entonces, claro, versus que nos medimos para poder estar diciendo que nosotros Somos no buenos. podemos o no Sí, somos suficientes. Sí, no, pero en el caso del deporte sí termina siendo muy subjetivo. Empezando que el cuerpo no responde igual dependiendo de los ciclos de la vida en el que estemos. O sea, no puedo compararme entonces el rendimiento que tenía 2 años atrás con el que puedo tener ahora, porque si siempre estoy buscando estar en el mismo rendimiento, pues entonces va a haber una autoexigencia demasiado grande. Pero hablando frente a decisiones de lanzarse a otras cosas. Por ejemplo, el deporte a mí me pareció un súper ejemplo en nuestro caso. Sin embargo, yo creo que, no sé, para quien esté queriendo escribir un libro, para quien hoy quiere empezar a publicar las cosas que hace, para quien quiera empezar a ofrecer un servicio, para quien está constantemente buscando un trabajo, para el estudiante que está presentando un examen y lo lleva perdiendo.
Entonces, para el que, no sé, para el que va a la entrevista, sí, o sea, tantas situaciones finalmente a las que nos enfrentamos por el deseo de vivir nuestros sueños, por el anhelo de lanzarnos a una aventura, y eso sí o sí siempre va a venir acompañado de un miedo del tremendo. Sí, yo creo que ese miedo va a estar para precisamente para cuando estamos en estas situaciones en las que vamos a iniciar algo, en la que estamos saliendo de la zona de confort, en la que estamos, no sé, atravesando algún obstáculo que veamos. Pero creo que lo importante precisamente es cuestionarnos si realmente es que yo no tengo las capacidades y me falta prepararme o es que yo tengo lo suficiente y con esto puedo tomar acción. O Porque yo he frente a qué, escuchado, o como que frente a qué decisiones tienes miedo de enfrentarte, o las expectativas de quién quieres cumplir, ¿realmente son las tuyas? ¿O hay una expectativa externa de otras personas que tú necesitas satisfacer? claro, también es que puede pasar eso. Yo creo que por eso es tan importante bueno, qué es lo que me frena a la hora de tomar esta decisión, porque la frenada puede ser, no, es que yo no confío en no soy lo suficientemente inteligente o no tengo los suficientes cursos para poder aplicar a este trabajo. Bueno, o sea, alguien me dijo que esos cursos me hacían falta. Escuché constantemente una voz de pronto en mi casa que me decían que yo no estaba lo suficiente preparado o que había que estar más preparado que un cumis para poder aplicar a una empresa, no sé. Creo que el tema de la reflexión sirve muchísimo y también empezar a identificar si esto es un patrón o no. Porque yo creo que cuando yo me di cuenta que yo tenía esta voz de no puedo o esta voz del autosabotaje o del síndrome del impostor, era porque lo mío era constante. Es decir, esto es constante y me pasa en esto en particular. Entonces creo que ahí la reflexión viene mucho de, bueno, ¿de dónde viene esto? Y que esto no sea el motivo por el cual yo me frene. Y en realidad, si yo siento que me faltan las capacidades, pues vaya, hilemos un poquito más fino. Son capacidades porque es que a mí el rol me pide tener C1 en inglés y tengo A2, está explícito. Necesito aprender más inglés, ponerme juicioso para poder aplicar este rol. O es que yo tengo un certificado que me dice que efectivamente yo hablo B1, B2, C1, C2, pero yo no me siento segura a la hora de hablar. Eso para mí es otra cosa. Yo le diría, lánzate. O sea, eso está ahí. Tú estudiaste inglés, lánzate. Entonces, ahí yo creo que uno hilando y tal vez haciendo esa reflexión y preguntándose, puede uno como obtener información de es que realmente de dónde viene realmente esta voz que dice no puedo. Porque en teoría, pues todos los seres humanos tenemos las capacidades para poder eh, aprender, y poder aplicar y movernos hacia lo que nosotros queramos. Ya es como esa delgadita línea en si realmente es un tema que a mí me falta o si es que yo lo tengo y no me lo creo. Pero toca hacer reflexión porque no creo que haya una manera simple de poder hacer un quiz para yo poder, si respondes todas las A, como la revista Tú que hacíamos cuando estábamos jóvenes y bellas, vete a la zona, todas mis respuestas fueron A, entonces efectivamente tienes las capacidades o definitivamente no las tienes. Creo que hay que hacer un tema de reflexión y identificar si eso se vuelve un patrón, algo constante que uno está yendo con, no, me ha dicho, es que yo, claro, creo que eso podría ser un poco para poderle dar como más luz a esa vocecita. Sí, y yo creo que esa voz es la que inconsciente o conscientemente independientemente, o sea, y yo creo que esa voz, inconsciente o conscientemente, que todos la tengamos, nos hace pequeños, nos hace pequeños. Sí. Creo que esa parte de no sentirnos suficientes, de no sentirnos merecedores, también puede ser algo que uno ponga sobre la mesa para poder darle un poquito más de luz a esto que me está pasando. Bueno, es algo puntual o no es algo que siempre me pasa cuando corro, entonces quiero correr, pero no corro porque me da miedo o no corro porque es que yo no soy lo suficientemente fit, no sé, me estoy dando cosas banales, pero seguramente hasta en cosas sencillas nosotros estamos constantemente dudando de nosotros mismos y no debería, no, eso no debería pasar. Creo que donde es importante se hace como el cuestionamiento. Mm. Nada, queríamos poner como este tema para que ustedes también nos cuenten si
¿esto es generacional o qué? Necesito saber si hay personas que sean menores de 30 años o mayores de 40 que se sientan así, que se sientan igual. Queremos saber si se sienten lo mismo y cuáles han sido las herramientas que han utilizado para poder atravesar un poquito esa voz que dice no puedo o esa voz que dice no ya, espérate, la voz condicional, ¿no? Lo que tú decías ahora, lo hago solo cuando y se nos puede pasar vida esperando cosas que no van a llegar nunca, sin atrevernos a darle ese saltico de fe. Entonces, lo ponemos acá para que nos cuenten, para que nos comenten, para que nos escriban. También para que se suscriban, porque vienen como episodios muy chéveres en lo que resta del año. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias a Muchas todos. gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en uno próximo.